fe de Abraham, salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Seguimos caminando por la Tierra Santa, por los hechos de la Biblia y de la revelación de Dios. Y hoy he querido venir con ustedes a meditar en este día 25, parece mentira, día 25 de nuestra peregrinación. He querido venir al Monte Carmelo, Vamos a hablar hoy y terminar de hablar del Espíritu Santo, cosa que me da muchísima pena, porque en nuestro credo, en la división que hemos hecho de nuestra peregrinación, hemos dedicado solo 2 días al Espíritu Santo, pero los próximos días que hablemos de la iglesia, perdón de los pecados, vida futura, etcétera, también va a ser en este grande capítulo de nuestra peregrinación el Espíritu Santo. Quiero mostrarles con mi super mapa tecnológico dónde estamos. Miren, aquí está el mar de Galilea y aquí está Magdala. Siguiendo horizontalmente Israel hasta el mar Mediterráneo, aquí tenemos la ciudad de Haifa y aquí la ciudad de San Juan de Acre. No hace mucho estuvimos aquí en Rosh Hanikra y este grande monte, que es como una pequeña cordillera, este grande monte es el Monte Carmelo. El Monte Carmelo está ligado completamente al profeta Elías, y por el profeta Elías está ligado a la tradición monástica de la iglesia y especialmente
a la Orden del Carmen. Quiero pedirle a Felipe que se acerque de nuevo, porque tenemos aquí dos lugares importantes de la Orden del Monte Carmelo. Una está en la punta del Monte Carmelo y donde se ve el mar, y es donde está la gruta de Elías, donde Elías oró aquí. Y ahora estamos del otro lado del Monte Carmelo, en esta otra punta del Monte Carmelo, por el lado sureste, digamos, del Monte Carmelo, y estamos viendo el Valle de Jezreel, que les voy a mostrar en unos momentos. Y estamos en el lugar llamado del sacrificio. El lugar del sacrificio está en el primer libro de los Reyes y lo vamos a leer de aquí, en donde estas cosas ocurrieron, porque es un pasaje maravilloso de la Biblia y creo que nos atañe mucho a todos. Vengan conmigo, un momento, quiero subir a la terraza de este monasterio. Es un pequeño monasterio carmelitano y vamos a ver el Valle de Jezreel. Estamos en la terraza del convento de los padres carmelitas. Este lugar se llama Musraca. Musraca es un nombre así como que suena medio feo y medio raro. Aquí en el suelo están señalados los lugares y a qué distancia están. Y quiero señalar aquí, queridos hermanos, un dato moderno y un dato antiguo. El dato moderno es que aquí, al pie del Monte Carmelo, en esta parte, repito, sureste del Monte Carmelo, hay una ciudad que se llama Yoquenam, y que es uno de los grandes polos tecnológicos avanzadísimos de Israel en este momento. Ahí se producen elementos y partes de computadoras muy sofisticados y muy importantes en todo lo que es el mundo tecnológico, la high-tech. Y aquí pueden ver, queridos hermanos, tenemos a la vista de un modo maravilloso todo este grande valle de Jezreel. Es un valle que tiene diversos nombres, casi todos nombres bíblicos, y que aparecen en la Biblia, importantísimos. La vida de David, de Saúl, de Elías, de la profetisa Débora y muchas cosas más. Voy a intentar señalarles un pequeño montículo, a ver si Felipe nos ayuda, un pequeño montículo que está al pie del monte. Miren, queridos hermanos, ese montículo que estoy señalando con mi superbáculo, ese montículo pequeño, en ese montículo es donde el pueblo mató a los falsos profetas después del milagro que hizo Elías y que vamos a comentar. Al pie de ese montículo pasa un arroyo que se llama Kishón, que aparece también en muchas ocasiones en la Biblia. Vamos a bajar a donde está la escultura de Elías. Felipe, si quieres ver por allá brevemente, se ve el mar Mediterráneo desde aquí. Estamos en esta pequeña cordillera que se llama toda ella el Monte Carmelo, que es preciosa, llena de bosques. En esa dirección está Cesarea Marítima, donde tenemos que ir, y está el Mediterráneo un poco más al sur del que habíamos visto ya hace unos días. Precioso este lugar, y además nos ha tocado un día espléndido después de varios días de lluvia, y se esperan otros días de lluvia, pero nos ha tocado un día verdaderamente precioso, gracias a Dios, y que Dios les regala a ustedes, queridos peregrinos, para que puedan disfrutar de la Tierra Santa desde estos lugares maravillosos. Allá en el fondo, acabo de ver, y es la primera vez que lo veo,
me parece que se está construyendo un nuevo aeropuerto para el norte de Israel. Había yo escuchado en las noticias, pero no lo había yo visto. Ahora, hace años que no vengo aquí y ahora estoy viendo que hay ahí la infraestructura de un nuevo aeropuerto. Y detrás de ese aeropuerto se debería ver, pero hoy no se ve, el Monte Tabor y también un poco a la izquierda la ciudad de Nazaret. Vamos abajo y vamos a reflexionar, queridos hermanos, en un gran profeta. Quise venir hoy a hacer aquí la catequesis sobre el Espíritu Santo porque dice el credo que el Espíritu Santo habló por los profetas, y quiero verlo encarnado en la persona de Elías, porque es fascinante el modo como Elías verdaderamente fue un instrumento de Dios y cómo Dios y el Espíritu Santo lo usaron en un momento muy decisivo, muy clave de la historia de Israel. Vamos pues delante del profeta Elías, una escultura muy interesante que tienen aquí los padres carmelitas, y allí vamos a iniciar nuestra catequesis. Queridos peregrinos, aquí delante de esta maravillosa escultura de Elías, que tiene a sus pies una presentación que hace el libro del Eclesiástico en el capítulo 48, surgió Elías, que era un fuego y su palabra era una antorcha encendida. Elías es el símbolo del fuego del Espíritu Santo. Yo he querido tener aquí con ustedes esta catequesis, ya les dije, porque el credo nos dice que el credo niceno-constantinopolitano nos dice que el Espíritu Santo habló por los profetas. Luego vamos a aclarar qué significa profeta en términos del catecismo, en términos de la teología católica. Dice así el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, el sacrificio del Monte Carmelo. Y tengo que dar un pequeño antecedente. Elías vivió en un periodo políticamente convulso. Ahab, el rey, y ya se había establecido el reino de Israel contra el deseo de Dios, pero insistieron los israelitas que querían un rey, y dice Dios, bueno, ahí les van los reyes, pero se atienen a las consecuencias. Y además, Ahab se había casado con una extranjera idólatra que adoraba a los dioses del Baal. Los Baales era de la zona del actual Líbano, no muy lejos de aquí. Y esta mujer, una mujer intrigante y muy difícil, se ve de carácter por lo que nos dice la Biblia, pues instigaba al rey a perseguir a los profetas de Yahvé, montaron altares a los dioses de Baal y persiguieron la religión con todas sus ganas, hasta el punto que dice la Biblia que quedó solamente Elías fiel a Dios. Imagínense por un segundo lo que significa eso en un reino, en un territorio, en un país, que solamente una persona quede fiel a Dios. Y este fiel a Dios fue perseguido a muerte por todos lados. Bueno, el capítulo 18 sería muy interesante leerlo completo, pero voy a comenzar desde el versículo 20, el sacrificio del Carmelo. Estamos en el Monte Carmelo. Ahab envió a todos los israelitas y reunió a los profetas en el Monte Carmelo, a toda la población y todos los profetas. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vais a cojear con los dos pies? Si Yahvé es Dios, seguidle. Si Baal, seguid a éste. Decídanse qué Dios van a seguir, pero que sea verdaderamente Dios, dice Elías. Pero el pueblo no le respondió nada. Sabían que tenían la conciencia medio suciona. Dijo Elías al pueblo, he quedado yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450.
que se nos den 2 novillos, que elijan un novillo para ellos, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Invocaréis el nombre de vuestro Dios, yo invocaré el nombre de Yahvé, y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió, está bien. Elías dijo a los profetas de Baal, elegíos un novillo y comenzad vosotros primero, pues sois más numerosos. Invocad el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. Llegando el mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía, gritad más alto, porque es un Dios. Tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará en camino, tal vez esté dormido y se despertará. Gritaron más alto, sajándose según su costumbre con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien escuchara, ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él, reparó el altar de Yahvé que había sido demolido. Tomó Elías 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, al que fue dirigida la palabra de Yahvé diciendo, Israel será su nombre. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé, e hizo alrededor del altar una zanja que contenía como unas 2 arrobas de sembrado. Dispuso la leña, despedazó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo, llenad de agua 4 tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Lo hicieron así. Dijo, repetid, y repitieron. Dijo, hacedlo por 3ª vez. Por 3ª vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se presenta la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios que conviertes sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre su rostro diciendo, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Elías les dijo, echad mano a los falsos profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Les echaron mano y Elías les hizo bajar al torrente de Kishón, y allí los degolló. Queridos hermanos, repito mi premisa. Un momento dificilísimo de la historia de Israel, en que el pueblo es perseguido, los fieles a Dios son perseguidos, los profetas son perseguidos y queda solo Elías. Por cierto, Elías, por quien no lo sabe, vivió en el siglo IX a.C., poco tiempo después del rey David y del rey Salomón, y su nombre significa Yahvé es mi Dios. Ya desde el nombre en el Antiguo Testamento es muy expresivo, Yahvé es mi Dios. Pues este pobre de Elías recibió una vocación terrorífica, hablando humanamente. Ser fiel a Dios contra el rey, contra la reina, contra los falsos profetas y contra todo el pueblo veleidoso que se había cambiado de religión como quien se cambia de zapatos.
El pobre de Elías llegó un momento en que se deseó la muerte, tenía una depresión y dijo, Señor, ya mátame, sácame de este mundo. Y Dios, Yahvé, le dijo, no, tienes que testimoniarme a mí delante de este pueblo. Y entonces es cuando ocurre este tema del sacrificio. Ahora yo quiero hacerles una reflexión o una pregunta. Queridos hermanos, imagínense la escena. Imagínense lo que Elías tenía en su corazón, que era el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, la certeza absoluta. Si no, hubiera sido un loco desencadenado, que se atreve a retar al rey, al pueblo y a los falsos profetas para hacer un sacrificio que si no hubiera sido de Dios lo hubieran degollado en el acto. Pero Elías tenía fe. Yahvé, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Muestra que tú eres Dios. Muestra que tú eres Dios. Y con esto, queridos hermanos, voy a terminar mi reflexión aquí. Lo importante de la fe es la fe en Dios. Si creo en Dios, creo en lo que Él me ha revelado. Si creo en Dios, creo en lo que Él me ha dado. Si creo en Dios, creo en lo que Él ha establecido, instituido, inaugurado. Estamos a punto de comenzar el misterio de la iglesia. Un misterio grande, un misterio de Dios, es una obra de Dios. Pues bien, nuestros problemas de fe con la iglesia, queridos hermanos, en el fondo son problemas de nuestra fe en Dios. Yo quisiera que el ejemplo maravilloso de Elías, surgió un profeta llamado Elías que era un fuego. Me imagino cómo debió ser. Ahí aparece con la espada de Dios en las manos y cortando cabezas a todo tren. Porque lo que se jugaba el pueblo de Israel no era poco. O Yahvé es verdaderamente el Dios único, verdadero y cierto, y debemos creerlo y obedecerle a Él, o son otros dioses y Yahvé pasa y lo ponemos en un armario como una figura histórica. Queridos hermanos, el tema no es poco, y el tema no es de hace 3000 años. El tema nos atañe a nosotros y atañe al mundo de hoy. O Yahvé, Dios, es Dios, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, es el Dios verdadero, o a qué dioses vamos a seguir. Me encantaría que esta peregrinación nos pusiera un poco a todos y a mí mismo entre la espada y la pared. O creo en Dios y con todas las consecuencias, o estamos jugando a la religión. Estamos en el supermercado de la religión. Ahora eran los profetas de Baal, luego llegaron los dioses griegos y luego llegaron y vamos cambiando de Dios según nos antoje cambiar las calcetas. Qué hermoso este pasaje y qué hermoso leerlo aquí en el Monte Carmelo donde esto ocurrió. Queridos peregrinos, logramos pescar aquí un momentito al Padre Julio, carmelita, descalzo, español, originario de Albacete y que amabilísimamente nos ha permitido entrar a hacer este programa para ustedes. Padre Julio, tenemos aquí a muchos peregrinos virtuales, no virtuosos, eso no lo sé, virtuales. Y estamos hablando de la fe. Tú que eres el custodio de este lugar santo, bíblico, ¿qué les dirías a nuestros peregrinos sobre la fe en Dios? Pues la fe tiene dos vertientes, digamos, dos dimensiones. Está la fe que nos propone la Iglesia, que son las verdades que hay que creer, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, la Iglesia, todo lo que encontramos en el credo, y la fe como abandono en las manos de Dios, como confianza en las manos del Padre. Esas son las dos dimensiones que veo yo en la fe. Y la fe también, ahora que estamos delante del profeta Elías, como opción de vida ante otros ídolos, ante otras realidades que nos apartan de Dios. Entonces el profeta y este lugar santo es digamos, un icono
de lo que nos dice el profeta, ¿no? ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando de un pie o del otro? Si existe Dios, vamos a creer en Él. Entonces, Y vamos a confiar en y Él. confiar en Él, y poner toda nuestra vida, o sea, personas de un solo amor. Eso, la persona que tiene fe es la persona que está orientada solamente en el amor de Dios. Padre Julio, muchos de nuestros peregrinos virtuales y mucha gente y parientes nuestros están sufriendo tremendamente por el coronavirus y todas las consecuencias que ha tenido esta famosa pandemia. ¿Tiene nuestra fe un mensaje para nosotros en este momento, aquí desde el Monte Carmelo? Yo creo que sí, es importante y yo estoy viviendo ahora, recibiendo ecos también de personas consagradas que desgraciadamente para mí están viviendo una fe un poco frágil. O sea, tenemos las tres virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Bueno, pues la esperanza, que es la pequeña de las tres virtudes, es la que tiene que tomar fuerza ahora y arrastrar las otras dos, porque a veces me da la impresión de que estamos, sobre todo la gente que ve y estamos ya tocando el final de los tiempos, que Dios con esto, y está viendo todo como muy gris, muy escatológico, muy como que hemos hecho algo mal y entonces Dios nos está castigando y esto es el final. Bueno, pues yo intento siempre transmitir una palabra de esperanza. O sea, es la fe confiada en Dios, es la que tenemos que intentar vivir ahora. Además, Jesús, cuando le preguntaron por el fin de los tiempos, él dijo que ni él lo sabía, que solamente lo sabía el Padre. Eso es. Pero ahora tenemos muchos profetas que dicen que ya llegó el final de los tiempos. Yo creo que falta mucho, queridos hermanos, confiemos que este periodo es una poda al árbol, una poda dolorosa, pero este árbol, como estos olivos maravillosos que tiene el Padre Julio, van a reverdecer y va a aparecer una nueva etapa de la vida del mundo y también esperamos de la vida de la Iglesia. Padre Julio, muchas gracias. Muchas gracias. Encomienda a nuestros peregrinos desde este lugar para que hagan una opción como la de Elías. Dios, Dios, Dios. Sí, o sea, yo invitaría a los que cuando pase este momento de pandemia, pues los que tengan ocasión que vengan a este lugar, que es un lugar ecuménico, o sea, el profeta es padre espiritual de las tres grandes religiones monoteístas. Y todos los que vienen aquí vienen precisamente para afianzar su fe, para decir, si vienen los catecumenales, quita los ídolos de tu vida, si vienen otro tipo del séptimo día, o sea, todos es orientar nuestra vida hacia Dios como confianza, como abandono, con esa esperanza de que Dios conoce mejor que nosotros lo que nos conviene y nos lleva siempre de su mano. Ese es el mensaje que yo os daría y os invitaría a vivir si algún día tenéis ocasión de venir a Tierra Santa, venir a Deir el-Múrraka, a esta casa, el sacrificio del profeta Elías. Mil gracias, Padre Julio, que Dios te lo pague. A vosotros. Queridos peregrinos, la segunda parte de nuestra catequesis la vamos a hacer aquí en medio del Monte Carmelo. Ya les dije que Monte Carmelo significa jardín de Dios y no es gratis el nombre. En este monte desde toda la antigüedad se dieron cita profetas, santos, ermitaños y también en el Nuevo Testamento, y por ese motivo nació en este monte la Orden del Carmen. La Orden del Carmen inicialmente eran muchas personas santas que se dispersaban por este monte y vivían aquí, comiendo pobremente, viviendo en las grutas, solitarios, rezando, sacrificándose, hasta que en el año 1208 el patriarca San Alberto de Jerusalén los convocó y les dio una regla de vida. Quiero por esto aquí, desde el Monte Carmelo, muy cerca de Murraka, que ya visitamos, hacer la segunda parte de nuestra catequesis. Y quiero tomar hoy como base de nuestra segunda parte una promesa maravillosa de Jesucristo en el capítulo 7 de San Juan. Capítulo 7 de San Juan. Este capítulo tiene un contexto importantísimo según el Evangelio de San Juan, que es la fiesta
de las tiendas o de los tabernáculos. Esta fiesta se llama Sukkot en hebreo, que es el plural de Sukkah, que significa tienda, tiendas. Y la función de esta de esta fiesta, que es una de las 3 fiestas más importantes del judaísmo, Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, 3 fiestas cuando los judíos tenían que subir a Jerusalén, si era posible, de peregrinación. Esta fiesta tenía 2 finalidades, 2 significados, y yo creo que Jesucristo quiso recogerlos. Jesucristo no hacía nada al azar, todo tenía un sentido, un contexto, una finalidad, un significado profundo. La fiesta de las tiendas, y esta fiesta Jesús la va a aprovechar para enfrentar la grande repulsa del judaísmo oficial de su tiempo. En esta fiesta, cuando sube Jesús a Jerusalén, lo van a atacar, le van a decidir matarlo, van a quedar atónitos, pero ¿cómo un Galileo? ¿De dónde salió? ¿Quién es este? Nadie sabe quién es, etcétera, etcétera. Bueno. Y por otro lado, Jesús va a hacer una grande revelación mesiánica. Y ahora les digo por qué. La fiesta del Sukkot tiene 2 significados. Primero, tiendas de campaña, diríamos nosotros actualmente. Recuerda los avatares del pueblo de Israel en el desierto, cuando andaban de nómadas viajando por el desierto, y sabemos que anduvieron 40 años. Ese nomadismo del desierto le dio al pueblo de Israel muchos significados, por ejemplo, que estamos de paso por el mundo, por ejemplo, que somos todos viajeros y peregrinos, por ejemplo, que no tenemos una demora, una habitación estable en este mundo. Nuestra habitación y nuestra casa es el cielo. Salimos de Dios y vamos para Dios. Todo eso está significado en el término Sukkah o Sukkot, las tiendas. Cuando Pedro en la transfiguración le dice a Jesucristo, hagamos 3 tiendas, es porque la transfiguración ocurrió con altísima probabilidad histórica y sobre todo teológica en esta fiesta de los tabernáculos. El segundo significado es que es el final de las cosechas. La fiesta de Sukkot normalmente cae entre mediados de septiembre y mediados de octubre. Para nosotros es variable porque siguen los judíos el calendario lunar. Es una fiesta variable y por lo tanto era el final del verano, el tiempo de las cosechas, el tiempo de dar gracias a Dios, de llevar al templo las primicias de las cosechas. En el contexto de esa fiesta, Jesucristo va a hacer una promesa inmensa. Tengo que confesarles que dudé si hacerlo aquí o en las fuentes de Banias, pero como ya mostramos las fuentes de Banias y podemos poner aquí alguna imagen de nuestro archivo, me van a entender perfectamente lo que quiso decir Jesús. Dice así: Jesús anuncia su partida. Jesús dice, me iré, me voy, ya me estoy yendo, me buscarán y no me encontrarán, pero luego me volverán a ver. Y luego promete el agua viva. El agua viva. Dice así: el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado, es decir, crucificado. Queridos hermanos, para nosotros que ya hemos recorrido una buena parte de Israel, ya vimos que el
río por excelencia, hay otros riachuelos pequeños. El río de Israel es el Jordán. Y vimos brotar esos borbotones de agua que nos hacen pensar en esto. Dice Jesús, el que crea en mí, de su seno, de su corazón, de su alma, brotarán ríos de agua viva. Y eso lo liga Jesús, como ya hemos hablado, a su partida, a su glorificación. Quiero con esto pasar muy brevemente al tema del Espíritu Santo. Y hoy tenemos los símbolos del Espíritu Santo. Solamente los voy a mencionar. El agua, lo dice Jesús mismo, el agua que es el bautismo, la unción con aceite, la unción de los catecúmenos, la unción del bautismo, de la unción de los enfermos, la unción del sacerdote, la unción de las manos del sacerdote, son símbolos del Espíritu Santo, la unción. Por eso ungido es igual que Cristo, Christos en griego o Mesías en hebreo. Jesucristo es el ungido. Apareció el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y es otro símbolo del Espíritu Santo y por eso se cumple en él la profecía del Mesías de Isaías. El Espíritu Santo está sobre mí. Me ha mandado a evangelizar, a curar, a sanar, a dar la luz, la vista a los ciegos, etcétera, etcétera. El ungido, Jesús tiene completamente la unción del Espíritu Santo. Fuego, ya lo vimos con Elías, y la zarza ardiente también es símbolo del Espíritu Santo y otros muchos símbolos de la Biblia. Y el mismo Jesús dice, he venido a traer fuego sobre la tierra y cuánto quisiera que estuviera ya ardiendo. La nube la vamos a ver en nuestra misa de hoy, la nube de la transfiguración, la nube del pueblo de Israel que lo guiaba por el desierto, símbolo del Espíritu Santo. El sello de Dios, por eso los sacramentos que de la unción son los sacramentos que imprimen carácter, es decir, el sello de propiedad de Dios que no quita nada, ni nadie, ni siquiera la muerte. El Espíritu Santo es la mano de Dios, por eso en la iglesia existe el gesto de la imposición de manos para los sacramentos, sobre todo el sacramento del sacerdocio, la imposición de manos, ahí baja el Espíritu Santo. También el sacerdote antes de la consagración hace lo que se llama la epíclesis, impone las manos sobre las ofrendas y con eso el sacerdote consagra, mejor dicho, el Espíritu Santo a través de las manos del sacerdote consagra el pan y el vino y lo convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. El dedo de Dios, en el Veni Creator, el himno del Espíritu Santo por excelencia, se dice dedo de la diestra de Dios, el que ejecuta las órdenes de Dios, el que las va realizando en la historia. Y finalmente, la paloma, que ya apareció desde el diluvio. ¿Se acuerdan cuando el diluvio Noé manda una paloma que sale, da vueltas y vuelve vacía? Y después de un tiempo la vuelve a mandar y esa paloma regresa con un ramito de olivo en la boca, en el pico. Y dice Noé, ya está terminando el diluvio porque la paloma ya encontró un ramito de olivo. Y ese ramito de olivo es símbolo también de la cruz. En la Biblia todo tiene sentido. El Espíritu Santo se va manifestando desde el Antiguo Testamento de modo velado, igual que Cristo. Por eso la Iglesia lee el Antiguo Testamento a la luz de Cristo y de Pentecostés y va descubriendo, pues mira, ya lo decía aquí, ya lo decía aquí, ya lo decía aquí, ya lo decía aquí. Dice así el Catecismo en el número 702. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías y ambos, el Espíritu y el Mesías, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso,
Cuando la iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu habló por los profetas. Quiere decirnos lo que el Espíritu que habló por los profetas quiere decirnos acerca de Cristo. Y aquí quiero subrayar en este contexto neumatológico qué significa profeta. Profeta en este contexto significa el autor sagrado, es decir, todos los autores que movidos y guiados por el Espíritu Santo nos transmitieron la palabra de Dios, antes y después de Cristo, es decir, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo aleteaba en las aguas en la creación, ya lo vimos, el Espíritu Santo aparece en muchas teofanías, el Espíritu Santo es el pedagogo de la ley de Moisés, que era una anticipación de la ley del amor de Cristo. El Espíritu Santo, en Isaías, ya lo mencioné, dice este texto maravilloso: saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Rasgos del Mesías que se revelan a través de todo el Antiguo Testamento, también de los cantos del siervo de Yahvé. Podríamos continuar, queridos hermanos, pero quiero pasar a el Espíritu en la plenitud de los tiempos. Y quiero decirles que los dos grandes protagonistas de la plenitud de los tiempos, es decir, de la llegada de Cristo, son Juan el Bautista y la Virgen María. Juan el Bautista, santificado por el Espíritu Santo en el seno de su madre, cuando la Virgen visitó a Isabel, Isabel llena del Espíritu Santo y el niño que saltó en su seno. Y dice el Evangelio expresamente, fue lleno del Espíritu Santo el niño. Y que predicaba San Juan Bautista con el Espíritu de Dios. Por eso San Juan Bautista fue acogido en el pueblo de la Alianza como el nuevo Elías. Pero es este Elías, es otro hombre de fuego. Y acuérdense cómo se encaraba Juan Bautista a los soldados, a los escribas, a los fariseos y al mismísimo rey Herodes. Le dijo que no podía él tener a la mujer de su hermano. No tuvo ningún miedo y por eso en parte le cortaron la cabeza. Estaba lleno del Espíritu Santo y es el nuevo Elías. Pero la Virgen María va a ser la obra maestra del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. De Cristo es obvio porque es Dios y tiene toda su divinidad, todos los dones, todas las carismas, tiene todo Cristo, pero la Virgen María fue preparada por el Espíritu Santo, la Inmaculada Concepción, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo con su sombra, le dijo el ángel, es decir, la nube del Espíritu Santo descenderá sobre ti, etcétera, etcétera. La Virgen María es verdaderamente la puerta de entrada del Mesías, del Redentor, del Santo de los Santos en el mundo, en la plenitud de los tiempos, y por eso Dios en ella hizo maravillas, la llena de gracia. De Cristo Jesús hemos ya hablado y seguiremos hablando. Él tiene la plenitud de la divinidad y por lo tanto la Santísima Trinidad se regocija y actúa y ama y santifica a través de la humanidad de Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo en los últimos tiempos. Ya hemos dicho que los últimos tiempos es desde Pentecostés hasta el final de los tiempos. A nosotros nos parecen mucho 2000 años, queridos amigos, pero acuérdense que 1000 años en la presencia de Dios son como un ayer que pasó, son como un minuto.
en la historia de la humanidad, y ahora no tengo aquí los datos, aunque los investigué, se me olvidó traerlos, la historia de la humanidad, o lo que nosotros podemos entender por historia de la humanidad, de todos los restos humanos que se han encontrado, y restos físicos del cuerpo humano y restos de actividad humana prehistórica, se remonta a millones de años. 2000 años es efectivamente los últimos tiempos. Y si quedan otros 2000 o 3000 o 5000 o 10000 antes del fin del mundo, es un ratito comparado con la creación de Dios. Y esto se inauguró con el don de Pentecostés. Como dijo Jesús, cuando yo sea elevado, atraeré a todos a mí. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que os mandaré después de mi glorificación. Muchos anuncios del envío del Espíritu Santo. Y como base y cimiento de estos últimos tiempos, tenemos que poner esto. Dios es amor. Dios es amor. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, y ese amor que se derrocha en toda la creación por, como nos enseña la Iglesia, por las llagas de Cristo se derrocha su sangre, su cuerpo nos lo donó por el Espíritu Santo amor. Podríamos extendernos, pero vamos a ver mucho de esto también a propósito de la Iglesia. El Espíritu Santo, mejor dicho, la Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Mañana comenzaremos, Dios mediante, nuestras meditaciones sobre la Iglesia, y ahí vamos a ver el Espíritu Santo en acción. Ahí vamos a ver el Espíritu Santo que se derrocha en el mundo, en la historia, en la sociedad, a través de sus dones y carismas. ¿Añade algo la Iglesia a la acción de Dios y de Cristo? No. La Iglesia, nos dice el Vaticano II, es un sacramento de salvación. Sacramento es un signo sensible, es decir, la Iglesia es el signo sensible, palpable, histórico de Cristo y de la Iglesia. Dice así el número, ya se me perdió, 738, lo voy a leer completo. Así, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. Con todo su ser y en todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad, para actualizar y extender el misterio de la Santísima Trinidad. Queridos hermanos, qué regalo, qué maravilla pensar que la plenitud de Dios, especialmente, no exclusivamente, especialmente a través de la acción del Espíritu Santo, se dona al mundo a través de la Iglesia, de la Santa Iglesia de Dios, comunión y misión en el mundo. Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, y va a ser el siguiente aspecto que vamos a meditar. Luego, estas maravillas de Dios ofrecidas a los creyentes en los sacramentos de la Iglesia producen sus frutos de una vida nueva. Y esto es el estilo de vida cristiano. No lo vamos a ver en esta peregrinación, bien valdría otra peregrinación. La vida cristiana, es decir, el vivir
según los mandamientos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y luego el Espíritu Santo se va a desplegar a través de la vida de oración de los creyentes, y la cuarta parte del catecismo se refiere precisamente a la oración. Entonces, al terminar estas dos catequesis muy sucintas, repito, me hubiera gustado tener más tiempo, haberme podido explayar más sobre esto. Al terminar la acción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, decimos: Dios, Cristo la dona a su iglesia, y a través de su iglesia y en la iglesia a través de los sacramentos, segunda parte del catecismo después de la fe. Esto genera un estilo de vida cristiana, y la vida cristiana es la tercera parte del catecismo, la vida cristiana según los mandamientos de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y de la iglesia, y finalmente la vida de oración. Ahí tenemos, queridos hermanos, la acción del Espíritu Santo en los últimos tiempos, a través de los sacramentos, a través de la vida cristiana y a través de la oración. Vamos a terminar aquí para poder prepararnos a la celebración eucarística, con un agradecimiento de nuevo muy gigante a los padres carmelitas que han sido tan amables, a Dios que nos ha regalado este día espléndido, y a ustedes desde el Monte Carmelo, desde el Jardín de Dios. Cuánto me gustaría que pudieran estar aquí con nosotros y ver la cantidad de flores, de pájaros, de animales, la brisa del viento. Verdaderamente estamos inmersos en un jardín de Dios. Supongo que el paraíso era más hermoso que esto, pero no cabe duda que esto también nos hace gustar el amor de Dios, y ese gusto también viene del Espíritu Santo. Me pidieron que explicara qué es la fe. Me di cuenta que no hallaba las palabras, y tratando de encontrarlas lo dudé. ¿Qué es la fe? Es creer que hay algo más que nuestra vida, la confianza de saberme acompañar, entender que por amor yo fui creado, que ni un alma está
en ti, más allá de lo que veo y lo invisible, lo que creo conocer y lo imposible. Creo en ti, es por la fe que encontré la salvación, y es en la fe donde habita tu perdón. Yo tengo fe de que soy amado, que estoy a tu lado, y fue por la fe. Me sané al tocar tu manto, es en la fe donde ocurren los milagros. Tengo fe de que soy amado, que estoy a tu lado, y esto es la fe. Esto es la fe.